Buenos días, doctor. Nosotros somos Mesa 11, nos tocó el laboratorio sobre la espalda y nuca. Mi persona es Kelly Rodríguez. Hablaré esta mañana sobre el músculo de la nuca, que la nuca es la parte posterior del cuello en que la columna vertebral se une con la cabeza. Se divide en 4 planos. El primer plano sería el trapecio, que sería el músculo superficial, que su origen es occipital externa del ligamento nucal. Luego tenemos el estrenio, que podemos ver es ancho y delgado, y está debajo del trapecio. Luego seguimos con el romboide y luego con el angular y el serrato. Siguiente. Luego tenemos el complejo mayor, también conocido como complejo superior, y el complejo inferior, que está formado por el longísimo mayor de la cabeza. Y de último, en esta imagen podemos observar que sería el cervical transverso, que cubre al triángulo interior del cuello, que sería de parte del sistema nervioso. Luego tenemos el recto posterior, que sea el mayor, como podemos observar en estas dos imágenes, y el menor, que su línea nucal está sobre el hueso occipital que ha ido rotando esta cabeza y hace este movimiento. Luego hablaremos sobre el triángulo suboccipital, que sería el principal, que proviene de la zona posterior cervical y torácica. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre los músculos del dorso, el grupo muscular superficial, que sería el primer plano. Siguiente, por favor. Bueno, el músculo trapecio se le denomina así por la forma que tiene y que cubre la parte posterior del cuello y la mitad del tronco superior. Como inserción u origen tenemos la línea nucal, las protuberancias occipital externa y los ligamentos nucales, la línea nucal y la apófisis espinosa de la C7 a la T12. De inserción distal tenemos el tercio lateral de la clavícula, el acromion y la espina de la escápula. Y como inervación tenemos el nervio accesorio, que sería el nervio número 11. Siguiente, por favor. Siguiente. Como músculo dorsal ancho o latísimo del dorso, tenemos que tiene una forma de abanico que cubre amplia parte del torso. Como inserción proximal tenemos a las apófisis espinosas de la T7 a la L5, la fascia toracolumbar, la cresta ilíaca y las 3 últimas costillas. Como inserción distal tenemos al húmero en la parte del surco interturbecular. Y la inervación es el nervio toracodorsal. Siguiente, por favor. Y como músculo elevador de la escápula tenemos que tiene una forma de cincho y una inserción proximal en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas C1 y C4, la inserción distal que es en el borde medial de la escápula desde el ángulo superior hasta la espina, y como inervación tenemos a las ramas ventrales de la C3, la C4 y el nervio dorsal de la escápula. Siguiente, por favor. Como músculos romboides mayor y menor, tenemos que el romboides mayor tiene una inserción proximal en la apófisis espinosa de las vértebras T2 a la T5, y en el menor tenemos al ligamento nucal y a las apófisis espinosas de las vértebras C7 y T1. Y como inserción distal del romboides mayor tenemos al borde medial de la escápula por debajo de la base de la espina de la escápula, y al romboides menor sería la inserción por el borde medial de la escápula a nivel de la espina de la escápula. Y como inervación tenemos al nervio dorsal de la escápula. Siguiente. Como otro grupo de los músculos del dorso está el grupo muscular intermedio, que sería el segundo plano. Siguiente, por favor. Que tenemos al músculo serrato posterior superior, que sería la inserción proximal u origen, que sería el ligamento nucal, la apófisis espinosa de la C7 a la T3, la inserción distal, que sería la parte superior de las costillas 2 y 4, y la inervación sería los ramos ventrales de los nervios torácicos superiores. Este es todo, y mi nombre es Adriana Marcela Sarabia Gallegos.
Buen día, saludos cordiales, doctor. Mi persona Elizabeth Nicole Rivera Mira, mesa 11. Yo les hablaré sobre músculos serratos posterior inferiores. Estos son los músculos intermedios de la espalda. Como origen, apófisis espinosa de 7-11 a L2. Como inserción, parte inferior de las costillas 9 a 12. Como inervación, ramos ventrales de nervios torácicos inferiores. Y como irrigación, arterias intercortales posteriores. La función de esto es desciende las costillas. Siguiente, por favor. Para continuar con los músculos de los grupos intermedios de la región dorsal, músculo serrato posterior inferior, los músculos profundos de la espalda se clasifican en 3 planos. Primer plano llamado también superficiales. Músculo seplenio, segundo plano o intermedio, músculo erector de la columna, tercer plano o profundo, músculo semiespinal. El origen es cara posterior del sacro, cresta iliquiada, ligamentos sacroespinosos, ligamento supraespinoso, apófisis espinosa de las vértebras lumbrales inferiores y sacras. Como inserción iliocastal, ángulos de la costilla inferior, apófisis transversal, cervicales. Como longísimo entre los tubérculos y los ángulos de la costilla, apófisis transversa de las vértebras torácicas y cervicales, apófisis matoides. Espinoso, apófisis espinosas de las vértebras torácicas superiores y cervicales medias. Como inervación, ramos dorsales de nervios espinales de cada región. Esta función excide en clima lateralmente la columna vertebral y la cabeza, continuando con músculos esplenios de la cabeza y cuello. El origen es apófisis espinosa de 7-3-7-6. Inserción apófisis transversal C1, C3. Inversión ramos dorsales de nervios cervicales inferiores y la función es bilateralmente, extendió el cuello únicamente, inclina, flexiona lateralmente y rota el cuello hacia el mismo lado. Y por último y menos importante, músculo espinoso del tórax, el origen es apófisis transversal de C4, 7-12, inserción a apófisis espinosas de las regiones cervicales y torácicas, inervación es ramos dorsales del nervio espinal y la función de esto es, existe en la cabeza, el cuello y el torso, y lo rota hacia el lado opuesto. Gracias. Bien, como siguiente punto vamos a hablar acerca de la columna vertebral. Mi nombre es Leslie Beatriz Sala Flores. Bien, tenemos dos tipos de vértebras, la típica y la atípica. La típica es una vértebra típica, así se le llama, a estar conformada por un cuerpo vertebral y que posee un arco vertebral y 7 apófisis. Estos 7 apófisis son uno que es apófisis espinoso, 2 apófisis transversos, 2 apófisis articulares superiores y 2 inferiores. Y entre la unión de este arco y el cuerpo hacen a un foramen vertebral que se localiza más que todo en la médula espinal. Luego tenemos lo que es la atípica. La atípica se considera atípica porque no posee ni cuerpo ni un apófisis espinoso prominente. Vaya, como vemos aquí en la imagen, la columna vertebral es una estructura rígida y flexible que está compuesta por 33 vértebras y 5 regiones. Esas 5 regiones están divididas entre cervical, torácica, lumbar, y hay 2 que están unidas, que es la sacra y la coxígea. La cervical está conformada por 7 vértebras, la torácica está conformada por 12, la sacra está conformada por 5 y la coxígea por 4. Estas 2 se unen. Aquí vemos las diferencias que tienen entre las estructuras que tienen cada una de las vértebras. Bien,
Como vértebra cervical tenemos como características que tiene un proceso espinoso bífido desde la vértebra C2 hasta la C6. Luego tenemos el proceso transverso que posee un orificio y tiene un agujero vertical triangular y es bastante grande. El C7 es un proceso espinoso prominente, por lo que se ve en la imagen, y el cuerpo es pequeño y más ancho de los lados. Bien, como vértebra torácica tenemos como características que posee un cuerpo de forma de corazón. Más que todo es un agujero vertical circular y pequeño. Su proceso espinoso es largo y puntiagudo en sentido posterior y su cuerpo y proceso transverso posee hemicarías articulares. Como siguiente punto vamos a hablar del área lumbar. Mi nombre es Nelson Alexander Santos Lara y vamos a hablar sobre lo que es la localización de esta área. Esta es la parte inferior de la espalda, específicamente en la parte más baja de la espalda. Está superior al área sacra e inferior al área dorsal o torácica. Su estructuración, esta consta de 5 vértebras. Específicamente se consideran 5 vértebras lumbares. Siguiente, por favor. Su estructuración, en este caso tenemos una vista superior de la vértebra L2. En este caso podemos ver el cuerpo, el arco, los pedículos, láminas, agujero vertebral, pero lo que debemos de resaltar es que el cuerpo, en el caso de las vértebras lumbares, tienen forma de riñón y también estas vértebras tienen un proceso espinoso cuadrilátero, pero en esta vista no se puede ver muy bien, entonces tenemos también una vista lateral, la cual es la siguiente. En esta vista lateral se puede apreciar con mucha mayor precisión que sí tiene una forma cuadrilátera el proceso espinoso. Y aparte de eso, siempre se logra ver la parte del cuerpo, el arco, solo que un poco menos definido en esta parte. Se pueden ver los procesos transversos, los procesos mamilares o procesos articulados superiores y procesos articulados inferiores. Siguiente, por favor. Tenemos la parte del sacro y el coxis. El sacro y el coxis tenemos que resaltar que son dos huesos totalmente diferentes, pero siempre siguen siendo parte de la columna vertebral. Dentro de los puntos más importantes del sacro tenemos el conducto sacro, la caría articular lateral, que son para unir con los huesos de la pelvis, y tenemos también las crestas, la cresta media, la cresta sacra lateral, y también tenemos el coxis, que el coxis también tiene sus vértebras de mucho menor tamaño. Ligamentos de la columna vertebral. En este caso tenemos un área de la vértebra torácica, de la columna vertebral torácica, donde se pueden ver una visión oblicua, para permitir ver una perspectiva anterior y posterior. En este caso vamos a mencionar los ligamentos más importantes, como lo son el ligamento longitudinal anterior, el cual es el que recubre el cuerpo de la vértebra desde una perspectiva anterior. Y también tenemos el ligamento longitudinal posterior, el cual es el que recubre el cuerpo vertebral desde una perspectiva posterior. También tenemos el ligamento amarillo, el cual es el que conecta de forma superior e inferior las láminas de las vértebras. También tenemos el ligamento intertransverso, el cual es el que conecta todos los procesos transversos de las vértebras. Y por último tenemos el ligamento interespinoso y ligamento supraespinoso. Lo que hacen estos es que el ligamento supraespinoso une todas las puntas, únicamente las puntas de las vértebras, únicamente las puntas de los procesos espinosos de las vértebras. Y el ligamento interespinoso recubre lo que sobra del proceso espinoso de las vértebras. Muchas gracias.